El concepto que probablemente estemos más familiarizados y lo vemos muy seguido en diferentes expresiones creativas es el concepto narrativo y el concepto contextual. Y voy a tratar de explicarlos en el mismo video. El concepto narrativo es, por ejemplo, algún álbum de la Taylor Swift. La Taylor saca una emoción central dentro de su álbum y esa emoción lo replica a través de su portada, a través de su gira mundial, de su concierto, de la experiencia que nosotros vamos a vivir. Bueno, en este caso no, pero quien vaya a ver los conciertos de la Taylor Swift los va a vivir. Que la pulserita, que la película, que los colores, que todo alrededor, forma, función, estética y todo expresa, narra, cuenta y trata de conectar entre esta intención de mensaje narrativo con el usuario. Eso es un concepto, en palabras sencillas, concepto narrativo. En palabras no tan sencillas, el concepto narrativo busca busca y utiliza los elementos del lenguaje de diseño, en este caso del lenguaje arquitectónico, los fundamentos de este lenguaje, desde una aproximación más abstracta, utiliza sus fundamentos para poder explicar y construir esta narrativa. Es decir, que utiliza los fundamentos de organización, de forma, de función, de expresión estética para expresar y conectar con esta emoción. Este concepto busca a partir de las sensaciones, desde las emociones, construir esta historia, una historia que parte desde el proyecto que lo vemos, cómo lo utilizamos, y a partir de esto el vínculo con el mobiliario, el vínculo con las mismas formas, con las mismas elementos estéticos que le dan forma e identidad al carácter del proyecto. Punto clave de esto y es fácil de entender. Recuerden cualquier película de Pixar y vean cómo hacen uso de el tema principal. Digamos que esto es muy figurativo y muy literal muchas veces, pero eso busca el concepto narrativo. En arquitectura nosotros este tipo de espacios lo utilizamos, este tipo de conceptos lo utilizamos en espacios como comerciales, viviendas, que son espacios en los cuales el usuario, más allá de utilizar el espacio o de resolver, como en el concepto técnico que es básicamente tiene que funcionar o comunicarse, en este caso pues buscamos construir una experiencia alrededor del usuario utilizando los elementos del lenguaje. La forma, el mobiliario, la estética cumplen su rol dentro de esta narrativa. Incluso los elementos funcionales de organización del espacio, la escala, la iluminación, son complementos y parte esencial incluso, no son complementos, son parte esencial de esta narrativa. Cada uno de estos elementos permiten contar una gran historia. Ese es el concepto narrativo. Y si lo asociamos al concepto contextual, esta narrativa tiende a tener muchas veces pensamientos más filosóficos, un poquito más abstractos, como por ejemplo el que la arquitectura pueda ser un medio de comunicación y expresión del poder, un medio de comunicación y expresión de algún discurso, y este análisis, esta comprensión del objeto arquitectónico como medio de expresión narrativo en este nivel abstracto, pues está asociado a los elementos socioculturales, es decir, un proyecto que está muy arraigado, desarrollado y su marco referencial está en una locación particular, claramente pues se retroalimenta de lo que está a su alrededor para que el mensaje llegue más claro. Pues no es lo mismo un edificio aquí en El Salvador que un edificio allá por Australia. Condicionantes diferentes, mensaje diferente, incluso el entendimiento de los signos y los símbolos arquitectónicos pueden llegar a ser distintos. Por lo que es importante, tanto en el contexto narrativo como en el concepto contextual, perdón, importante entender y analizar el contexto que nos rodea, que rodea a esta narrativa. Porque, y les pongo un ejemplo, en muchos países
la leyenda de la Ciguanaba ni se conoce. Imagínense, queremos hacer un espacio cultural asociado a las leyendas locales, pues se va a entender en la localidad, donde entienden estas leyendas. En otro lado probablemente no lo entiendan, porque sí, por eso es muy importante en ese tipo de conceptos la construcción de una narrativa que se vincule con su contexto sociocultural, porque esto me define ciertos elementos de símbolo y de comprensión del propio lenguaje. Así de sencillo es entender el contexto. El contexto me define cómo yo entiendo los elementos del lenguaje. Y la narrativa me va a ayudar a entender la historia que quiero compartir. Y en el contexto, pues también me va a servir para entender.